Así que una vez más, buenas tardes con todas, con todos, con todes. Contamos con la presencia de Javier Arcentales para el día de hoy que nos ayude con algunas claridades sobre el tema de los alcances de la Corte Constitucional del Ecuador en el tema de movilidad. Entonces le voy a dar la palabra a Javi un momentito para que justamente salude con todas y con todos y todas. Javi, por favor. ¿Qué tal con todas, todos, todes? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Para mí realmente es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Muchísimas gracias al David y a las compañeras y compañeros de la Defensoría del Pueblo por la invitación. También a la gente que trabaja ahí, pues alguien a quien son personas a las cuales yo considero como grandes profesionales y que además le ponen mucho corazón a lo que hacen, y eso es creo que el material necesario para que los procesos de capacitación y educación sean contundentes. Así que gracias por la invitación y veamos cómo nos va en esta sesión que ha propuesto el David, que me parece más muy interesante. Muchas gracias, Javi. Sí, y mira, más bien yo quisiera aprovechar un poco, tenemos distintas conferencias, distintos textos, ahí están las propias sentencias para revisarlas, y lo que quisiera es un poco más bien ahondar en estos elementos que a veces están más bien tras bastidores, ¿no? Y que también pueden permitir justamente comprender los derechos desde otros lugares y también entender los procesos que se están dando. Entonces yo quisiera partir con una pregunta, Javi, sobre el tema ¿de dónde vienen algunas de las sentencias? ¿Son todas por acción de protección? ¿Cómo es que llegan a la Corte Constitucional, por un lado? Y por otro lado, ¿qué alcance tienen? ¿Hacia dónde, cuando había discusiones seguramente dentro de la Corte Constitucional, hacia dónde se pensaba que iban a llegar? ¿Cuál era el alcance? Todo el tema que tiene que ver con el cumplimiento obligatorio y demás. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a estos dos temas? ¿De dónde vienen y cómo hacia dónde van? ¿Cuál puede ser el alcance? Bueno, muchísimas gracias, David, por la pregunta. Creo que es importante justo partir de esto para comprender el alcance que tienen estas sentencias. Antes de eso, yo sí creo que es importante mencionar algo. Creo yo que en este tiempo, desde 2019 hasta febrero 2022, hay una producción constitucional de desarrollo, constitucional de parámetros de protección de derechos, que ha generado esta conformación de la Corte que yo creo que no tiene precedentes y que creo que en la historia, además de la protección constitucional de los derechos, podemos como identificar dos momentos claves, al menos de los últimos años, que uno es 2008, con la Constitución de 2008, y creo que otro gran momento es este, entre 2019 y 2022. O sea, yo creo que incluso ni siquiera los mismos jueces, ni la gente que trabaja en la corte, ni los foros de abogados, o sea, se tiene todavía una dimensión de lo que se ha producido en general en temas de derechos y en temas de estándares constitucionales. O sea, creo que todavía hay que investigar mucho, reflexionar mucho y analizar mucho de cuánto se ha producido, por una parte. Y dentro de esa gran producción y de estos temas de derechos que se han fortalecido mucho está el tema de movilidad humana. Creo que el tema de movilidad humana ahí tiene una fuerte desarrollo en este tema, que yo sí creo que al menos es que hay compañeras, compañeros que están trabajando no solamente del tema de exigibilidad, sino quizá del tema de formulación de políticas migratorias o desde el tema desde la protección de los derechos desde otros ámbitos o locales. Sí les recomiendo que lean las sentencias. O sea, hoy vamos a hacer una aproximación nada más, pero sí es importante porque finalmente se están determinando estándares que si es que no son observadas por instituciones, luego pueden devenir en inconstitucionales. Entonces, bueno, dicho esto, las principales sentencias que han salido sobre el tema de movilidad humana creo que han venido desde dos caminos, ¿no? Como ustedes saben, la Corte Constitucional tiene varias vías por las cuales conoce diferentes casos, ¿no? Las acciones de inconstitucionalidad, acciones por incumplimiento, etcétera. Ustedes conocen, digamos, a fondo el panorama sobre garantías y formas de activar la Corte. Pero básicamente han llegado o han surgido desde dos caminos. La primera, que creo yo ha sido como la más relevante, es esta facultad que se denomina de selección y revisión de sentencias. ¿A qué me refiero con esto?
El artículo 25 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y, bueno, la Constitución, le facultan a la Corte a seleccionar sentencias de garantías jurisdiccionales sobre las cuales luego puede hacer una revisión. Para esto vale la pena señalar que este artículo 25 también obliga a todos los operadores de justicia, jueces, juezas que emiten sentencias de garantías jurisdiccionales a remitir esas sentencias a la Corte. Tienen la obligación de remitir esas sentencias a la Corte. Y la Corte luego justamente hace una revisión y con ciertos criterios que son de gravedad, de interés nacional, etcétera, puede seleccionar estas sentencias y luego hace un proceso de revisión que se llama. Es decir, mirar si es que esos hechos fueron sustanciados, fueron llevados por buen camino y los derechos fueron tutelados adecuadamente y hay una justa reparación. Ya, a eso se denomina el proceso de selección y revisión. Las anteriores conformaciones de la Corte en 10 años han sacado 8 sentencias. La Corte Constitucional entre 2019 y 2022 son casi 50 sentencias, un poco más de 50 sentencias de selección y revisión que sacó. Entre ellas, algunas de movilidad humana que vamos a ver ahora. Entonces, sí es importante este proceso de selección-revisión, que es justamente uno. Esta es una facultad, además, discrecional de la Corte. Es decir, no es que cualquier persona puede sugerir que se seleccione una sentencia, ¿no? Sino solamente las que determina la ley, que en este caso puede ser o los jueces de la Corte o el defensor del pueblo, o la defensoría del pueblo. También puede pedir o sugerir la selección de sentencias. Ese es un camino. Y el otro camino es las extraordinarias de protección, ¿no? Es decir, que es esta garantía jurisdiccional que podemos activar cuando dentro de un proceso judicial se ha vulnerado un derecho en principio de carácter procesal, ¿no? Es decir, debido proceso, tutela judicial efectiva, etc. Entonces, se puede activar esta acción extraordinaria de protección. Es una acción, como dice su nombre, extraordinaria. Entonces tiene parámetros muy específicos y restringidos para su admisión. Pero esta ha sido, digamos, la Corte, cuando conoce extraordinarias de protección, que vienen de garantías jurisdiccionales, tiene la posibilidad también de hacer algo que se denomina el control de mérito. Es decir, volverse como jueces o juezas que conocen esta acción de protección, ¿no es cierto? Ya no solamente se queda en el tema de la forma, digamos, del debido proceso, sino que entra a suplir de alguna manera ese rol de juez que conoció la garantía jurisdiccional y puede reformular, digamos, la sentencia. Entonces, digamos, esos han sido los dos caminos, por lo pronto, por los cuales la Corte ha desarrollado la jurisprudencia sobre movilidad humana. Puede haber también otros caminos, por ejemplo, está todavía pendiente la resolución de la demanda de inconstitucionalidad de la ley de movilidad humana o de los acuerdos sobre temas de requisitos migratorios para población venezolana, que son inconstitucionalidades que en su momento la Corte resolverá. Pero estos que vamos a referirnos ahora vienen de estos dos procesos específicamente. Perfecto. Muchas gracias, Javi. Y como decía, hay dos sentencias en particular. Quisiera que nos comentes un poquito algunos detalles, pero para ello, para, digamos, darle un poquito de ritmo a esta exposición también, lo que voy a presentar es un video. Estás diciendo que no tengo ritmo yo. Ya le voy a poner ritmo a la... Sí. Falta ritmo, Javi. Póngale Entonces, ritmo. voy a poner, en este momento estoy compartiendo en el enlace una presentación de la jueza Daniela Salazar. Es un video completo, digámoslo así, pero del video lo que voy es a presentar un extracto breve de 2 minutos donde hace mención a la sentencia 388-16-EP/21 como un disparador, por así decirlo, para que en adelante nos puedas comentar un poco sobre esta sentencia. Les acompaño a todas las personas que nos están aquí en esta sala a ver estos 2 minutitos lo que nos comenta la jueza Salazar sobre esta sentencia. Después tenemos la sentencia 388-16-EP/21, que también es más reciente. Aquí la Corte abordó la situación de una persona migrante retornada que fue registrada con otro número de cédula de ciudadanía en el exterior
y al regresar a Ecuador se enfrentó a varios obstáculos para acceder a servicios públicos por falta de reconocimiento de su número de cédula. Es un caso novedoso porque es al menos la única sentencia que tenemos en la Corte que se refiere a los derechos de los migrantes retornados. En este caso, la Corte desarrolló estándares específicos sobre qué derechos tienen las personas migrantes retornadas. Aquí explicó, por ejemplo, este tema de la numeración de la cédula de ciudadanía, que es uno de los elementos esenciales porque finalmente permite el acceso, no solo a la identificación de la persona, sino el acceso al ejercicio de todos los otros derechos. Y entonces, este tema de la falta de correspondencia de la cédula con los datos del titular, por ejemplo, en este caso afectó la identidad y la personalidad jurídica del accionante, pero además su acceso al ejercicio de otra serie de derechos. Por eso la Corte reiteró que una de las obligaciones esenciales que tiene el Estado respecto a las personas migrantes retornadas, recordemos que la Constitución los reconoce como un grupo de atención prioritaria. Entonces, una de las obligaciones esenciales que tiene el Estado es asegurar que su documento de viaje o de identidad les permite el ejercicio de los derechos sin discriminación, sin limitaciones, que no sean las que ya están en la Constitución y en la ley. Y aquí la Corte nuevamente se pronuncia sobre el derecho a migrar y dice que el derecho a migrar incluye la posibilidad de retornar al país de origen o al país de residencia habitual en condiciones dignas. Y agregó que ese retorno no se limita solo a permitir el ingreso de la persona al territorio, sino que implica garantizar el ejercicio de derechos, del acceso a servicios, promover la integración de esa persona retornada, en definitiva, posibilitar el desarrollo del proyecto de vida de las personas migrantes retornadas en el país. ¿Qué viene a la mente, Javi, al escuchar nuevamente estas palabras de esta sentencia? ¿Dónde nos quisieras poner el énfasis? Mientras tú nos explicas esto, voy a compartir en el chat también justamente la sentencia para quienes lo puedan ir revisando. Chévere. Bueno, esta justamente lo que les decía, ¿no? Esta, por ejemplo, viene de un habeas data, ¿no? Esta sentencia surge a partir justamente de un habeas data que presentó este señor que se llama Jorge Villagrán, que es, dense cuenta, es un migrante ecuatoriano que se fue a Venezuela cuando tenía 18 años, ¿no? Tenía 18 años cuando se fue a Venezuela en ese flujo migratorio que en su momento, motivado por el boom petrolero venezolano, se fue a ese país, ¿no? Y que después, por toda la crisis que ahora tiene Venezuela, están retornando. Dense cuenta cuánto tiempo, o sea, casi 60 años después, el señor retornaba nuevamente al país. Y aquí es donde surge todo este tema en el que, claro, cuando él se fue, no tenía un documento, o sea, no recuerda o sea, tenía un documento de identidad, pero parece que era con otros dígitos. Y el momento de retornar, en el consulado le asignan un número de cédula con dígito 20. Entonces, llega acá y comienza a tener un montón de problemas porque este dígito no era reconocido en ninguna institución. No, empezaba con el dígito 20 y no le reconocían en ninguna institución. Entonces, lo que dice él es, a ver, o sea, este dígito es asignado para quienes nacen en el exterior y él dice, yo no nací en el exterior, yo soy una persona retornada, yo nací en Ecuador, nací en Quito, fui registrado en Quito y lo que estoy haciendo es retornar a mi país, ¿por qué me dan un número de cédula que no me corresponde? Entonces presenta el habeas data, bueno, primero presenta la solicitud ante el registro civil le dice no, siento mucho, este es el número que le corresponde, presenta el habeas data, le niegan el habeas data en primera y en segunda instancia y finalmente presenta la extraordinaria de protección que llega a la Corte Constitucional. Entonces, justamente este caso tiene esta riqueza porque es el primer caso sobre el cual la Corte se pronuncia respecto a la condición de retorno como parte de las personas en movilidad humana. Y ahí es donde se establecen estos estándares, ¿no? O sea, es decir, que el derecho a migrar, que ojo, es un derecho reconocido constitucionalmente y muy de manera pionera por el Ecuador en su constitución, no solamente incluye la posibilidad de salir del país o de estar en el país, sino también la posibilidad del retorno al país, ¿no? Que eso es algo que casi no se habla o no se ve, quizá porque un poco
los flujos migratorios ahora están, y de alguna manera la atención está más en quienes ingresan al país, ¿no? Pero en estas dinámicas de retorno casi no se ha hablado, y lo que se dice ahí es, el derecho constitucional a migrar también incluye el retorno. Y ojo, no solamente es Estado, permítale retornar, o sea, déjele entrar, ¿no? Sino hay condiciones que el Estado también debe garantizar para ejercer el derecho a migrar, en este caso el retorno, que es, por ejemplo, otorgarle la documentación que tiene que otorgarle, que sea de manera correcta, y además adoptar las medidas necesarias para que la población que retorna pueda ejercer sus derechos plenamente y realizar su proyecto de vida. Imagínense, esa persona, después de tanto tiempo que regresa al país, ni esa persona es la misma, ni el país del mismo. Entonces, esa es lo relevante que tiene esta sentencia, ¿no es cierto? Y por ejemplo, pensando ahorita igual en temas más actuales, por ejemplo, este tema de las personas que estaban en Ucrania, personas ecuatorianas en Ucrania que tienen que retornar, ¿no? A veces se decía, ¿cuál es el alcance o de las obligaciones del Estado respecto a eso? Ojo, o sea, el derecho a retornar que tenemos las personas con base en este derecho a migrar es una obligación estatal. O sea, o sea, no es solamente que no le están haciendo un favor, están garantizando un derecho. Si es que las personas quieren o no quieren ejercerlo, pues eso es otra cosa, pero el Estado está obligado a garantizar, en este caso, el retorno en condiciones dignas, como se dice ahí, ¿no? Entonces, eso se me viene para no alargarme mucho. No sé, es que luego tú verás cuando hay preguntas y eso, pero creo que eso podemos acotar de esta Sí, sentencia. muchísimas gracias, Javi. Y recordarles también que al terminar, digamos, esta primera parte como de una conversación, de una charla, sí vamos a abrir un momento a preguntas, así que quienes tengan alguna inquietud o algo pueden irlo ya anotando y luego pues en el espacio adecuado lo vamos a hacer. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a pasar un video igual muy cortito, esta vez de la sentencia 2120-19-JP/21, como para recordar un poco de qué va esta sentencia y luego pues Javi te voy a dar la palabra. Voy con la última, con esta termino, les prometo, es la sentencia 2120-19-JP21 de ponencia del juez Grijalva. Esta sentencia establece estándares específicos sobre niñas, niños y adolescentes migrantes cuando vienen solos, cuando vienen separados o cuando vienen no acompañados, niños no acompañados. En esta sentencia, la Corte aborda la situación de tres hermanos, son tres hermanos que migran desde Venezuela y se les negó el ingreso por la frontera en Ecuador porque no tenían todos los documentos para regularizar su ingreso. En particular, no tenían el permiso de salida de Venezuela. Ojo que estos tres hermanos querían ingresar al Ecuador para reunificarse con su madre, que ya estaba aquí. En este caso, según los estándares establecidos por la Corte en la sentencia, se establece que el incumplimiento de ciertos requisitos migratorios que se exigen para el ingreso de niños, niñas y adolescentes al territorio ecuatoriano nunca puede traducirse en una inadmisión automática al territorio por parte de los agentes de control migratorio. Lo que procede es que se haga su admisión regular al territorio nacional y que se realice una evaluación individual para determinar, por ejemplo, sus necesidades de protección, sus motivos para migrar, sus necesidades también de reunificación familiar, etc. Según la Corte, exigir estos requisitos migratorios sin un análisis individualizado de las situaciones de cada persona y de las necesidades particulares de protección que tienen los niños, niños y adolescentes, más aún no acompañados, vulnera el derecho a migrar y vulnera también el principio de no devolución. A esto aquí la Corte agregó que los niños, niñas y adolescentes migrantes, solos, separados o no acompañados, tienen derecho a ser escuchados a través de una entrevista especializada y además que su opinión debe ser seriamente valorada por todos los agentes migratorios con el fin de que adopten medidas necesarias para garantizar sus derechos. De ahí que las obligaciones del Estado, en este caso, no pueden limitarse solo a dejarles ingresar. No se trata solo de garantizar el ingreso regular, sino que además tienen que adoptar una serie de acciones para hacer esta evaluación inicial, para adoptar medidas de protección con otras entidades, no sé, el MIES, juntas cantonales, Defensoría del Pueblo, etcétera, y dar así seguimiento a la implementación de estas medidas. Javi, ¿qué crees tú que fue como de lo más difícil
en esta sentencia, en la elaboración, en la ponencia y No en... estaban los adolescentes, que no pudimos localizarles a los adolescentes. Porque en esto habría sido mucho más interesante y contundente escucharles, porque además del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, ¿no? Y lastimosamente, por más que, o sea, hubo esfuerzos por localizarles, por contactarle a la mamá y todo eso, pero no estaban aquí. Entonces, eso es algo que sí extrañamos, por ejemplo, en esta sentencia. No tener las voces directamente de ellos, pero si ustedes leen la sentencia, hay otras voces, como por ejemplo de las organizaciones, de gente de las ONGs que trabajó y que acompañó el caso, y del desespero que tenían, ¿no? O sea, imagínense, eran, o sea, un caso además que ocurre en una situación, yo llamaría hasta de falta de sentido común, porque les impiden el ingreso, o sea, les impiden formalmente, pero obviamente como son las fronteras, ellos ingresan, porque ya llega un punto en el que no podían estar en Lago Agrio tanto tiempo, y del Lago Agrio se trasladan a Yaruquí, donde estaba la mamá. Y luego, 3 meses después, cuando sale la medida de la Junta Cantonal, para que les puedan registrar el ingreso, vuelven al Lago Agrio para poder ingresar nuevamente, entre comillas, regularmente, ¿no? Y el momento en que llegan, les dice que ya han cambiado la regulación migratoria y que igual no pueden cumplir con lo que dice la Junta Cantonal, ¿no? Entonces, este caso, claro, este viene de una selección, revisión de sentencia, ¿no? Entonces, por la relevancia del caso, por la novedad que tenía el caso, la Corte seleccionó y se revisó la sentencia, ¿no? Y en ese caso, justamente lo que se dice es, un momento, o sea, sean niños, niñas y adolescentes, lo que tienen que hacer es ingresar regularmente y luego determine las medidas de protección que necesitan, pero no podemos decirles están inadmitidos automáticamente y vean ustedes qué es lo que hacen, ¿no? O sea, es más bien al revés lo que se está proponiendo, o lo que más bien ordena la Corte que hacer. Entiendo yo que ya se ha elaborado el protocolo, que están socializando el protocolo, porque se mandó a elaborar un protocolo y que se lleve a cabo, porque en un momento este protocolo dejó de funcionar, ¿no? Entonces entiendo que ya se ha socializado y que están en camino a que nuevamente entre en vigencia ese protocolo. Y otra cosa que es importante aquí es el rol de las juntas de protección de derechos, porque lastimosamente las juntas de protección de derechos estaban contempladas en ese trámite que tenían que pasar los niños, niñas y adolescentes como una etapa más, ¿no? Y se desnaturaliza la, el rol de las juntas cantonales de protección de derechos, porque no es que son una instancia en la que uno tiene que hacer un trámite para que le den una medida y así ingresar, ¿no? Son son instancias en las cuales yo hago una denuncia para que dicten medidas, pero no puedo exigir como parte de un procedimiento regular que una junta dicte una medida para ingresar. Entonces, digamos, son algunos puntos de los que toca esta sentencia y que seguramente además de la perspectiva de enfoque de derechos humanos puede resultar relevante para analizarlo. Claro que sí. Y de esta sentencia, Javi, así ampliando al tema de derechos humanos y demás, ¿qué te quedó faltando o qué crees que le faltó un poco a la sentencia o hacia dónde querían ir, pero tal vez ya hubo algunas limitaciones de cualquier tipo que no les permitieron incorporar en esta sentencia? ¿Qué crees que le faltó a esta sentencia? Además de las voces de los niños, Además de las voces de niños. Niñas. eh, ¿qué le faltó? Porque o sea, para mí más bien yo rescato algunas cosas que se dicen ahí, pero ahí, o sea, como faltar algo, o sea, no sé qué más se podía haber agregado en esa sentencia, porque es interesante, por ejemplo, el observar niños, niñas y adolescentes como titulares del derecho a migrar, ¿no? Es decir, si bien son niños, niñas y adolescentes, pueden ejercer el derecho a migrar, pero bajo estas condiciones de protección especial que requieren, ¿no? Igual el tema este de el interés superior del niño que tiene que estar observado o tiene que ser observado también en los procesos migratorios, ¿no? En los procesos que se decide los parámetros migratorios, lo cual se suma ya a lo que ha dicho la Corte anteriormente sobre temas del derecho a migrar, ¿no? Derecho a migrar implica que tiene que haber un análisis individualizado de las situaciones de cada persona migrante para poder adoptar una decisión, ¿no? No puede ser una decisión
es simplemente una aplicación de norma porque sí. Entonces, creo que esas son dos cosas, y el tema del derecho a la escucha también, que está, aunque nosotros no pudimos hacerlo porque no estaban ya aparentemente los adolescentes aquí, sí se dispone que igual previa a la adopción de una medida de carácter migratorio, tienen que ser escuchados los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Em, eso, y creo que eso es algo que es aplicable además en todos los puntos fronterizos terrestres como aéreos o marítimos, incluso a los puertos, ¿no? Eso me queda de ahí como un faltante, no sé, me dejas pensando qué más podríamos haber puesto ahí o qué más se podía haber Más razonado en podría- la existencia. Sí. Quiero, digamos, ya para ir como a la tercera y última parte de este espacio, voy a poner unas palabras finales de esta ponencia que hablaba yo de la jueza Salazar y quisiera escuchar tu criterio de esas palabras que ella emite. Entonces, en este momento estoy compartiendo. Lo hace como a manera de conclusión, de cierre de su explicación de todas las sentencias. Termino, yo solo quisiera subrayar que a pesar de todos estos avances jurisprudenciales, todavía tenemos muchísimos retos pendientes, es decir, la situación estructural de discriminación, de estigmatización que enfrentan las personas en situación de movilidad humana con base en su condición migratoria o con base en su nacionalidad, esto posiblemente no se va, o sea, no va a cambiar solo con la emisión de estas sentencias. Los estereotipos, los prejuicios en contra de las personas migrantes que perpetúan la discriminación, que perpetúan su falta de acceso y ejercicio efectivo de los derechos, que promueven además la violencia, incrementan su situación de vulnerabilidad. Estos estereotipos, esos están hoy, yo creo, más latentes que nunca. De hecho, están agravados por la crisis económica que se ha profundizado por la pandemia. Y estas sentencias de la Corte, yo no creo que van a modificar de un día para el otro esta realidad tan dura, pero sí creo que pueden jugar un rol muy importante para promover la desarticulación de estos estereotipos, de estos prejuicios que afectan el ejercicio de los derechos de las personas migrantes, prejuicios que además muchas veces están en las propias autoridades públicas, incluso en jueces y juezas. Nosotros confiamos en que las sentencias por lo menos puedan acelerar los cambios necesarios para que reconozcamos a las personas migrantes como verdaderos sujetos de derechos y como personas que requieren medidas de protección especial y reforzada por parte del Estado. Esta Corte ha sido muy enfática en señalar que la condición migratoria jamás puede servir como un fundamento para excluir a una persona de las protecciones básicas que derivan de su dignidad humana. Pero ahora está en todos nosotros, no solo en la Corte, en todas las personas, asegurarnos de que esto no sea un mero enunciado, que no se quede en un papel, que no sea solo una sentencia, sino que sea realmente una realidad. Muchas gracias por su... Javi, ¿qué estrategias se te ocurren como para ir efectivamente combatiendo esos estereotipos, prejuicios, no solamente en las personas, sino también en operadoras, operadores de justicia? ¿Qué te merecen estas palabras de la jueza? O sea, primero suscribo completamente las palabras de la jueza Salazar, completamente, porque alguna vez justamente Agustín decía, los 9 jueces creemos que estamos cambiando el mundo, pero el mundo no se entera. O sea, y es verdad, o sea, con la sola emisión o la aprobación de la sentencia o la notificación de la sentencia a las partes, por más que la sentencia contenga cosas muy contundentes, parámetros que pueden cambiar estructuralmente temas de movilidad humana, naturaleza, cárceles, derechos de las mujeres, o sea, si es que eso luego no se hace un ejercicio desde varios ámbitos, que yo creo que uno de esos es lo que están haciendo ustedes, que me parece muy valioso, un ejercicio primero pedagógico, ¿no? Creo que las sentencias también en sí mismas tienen un valor pedagógico justamente porque permiten el, la apropiación de los derechos, permiten el conocimiento de los derechos a partir de casos y situaciones concretas. O sea, además, lo importante también de las sentencias que son muy ilustrativas, o sea, en el sentido de que hay un caso, una situación concreta desde la cual se van a derivar estos parámetros constitucionales que se van desarrollando, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces, creo que tiene un sentido pedagógico que hay que explotar en estas sentencias muchísimo y que hay que difundirlas. Luego también desde el tema de la exigibilidad, o sea, y yo desde ahí sí hago un llamado así
muy fuerte y muy provocador en el más sentido de que estas sentencias tienen que ser vueltas carne y tienen que ser vivas el momento en que se presentan otras garantías jurisdiccionales, en el momento en que se presentan acciones de protección, en el momento en que se presentan habeas data, habeas corpus, o sea, estas sentencias se vuelven efectivas y cobran vida y cobran su verdadero valor el momento en que son invocadas para la exigibilidad de derechos. Si es que no hay eso, pues esas sentencias quedarán en el cajón como letras bien bonitas y que incluso han obtenido premios internacionales, las sentencias de movilidad humana por 2 años consecutivos. La Corte Constitucional ganó este premio que da estas varias entidades a nivel internacional a las cortes que generan buenos precedentes en movilidad humana. Entonces pueden quedar ahí, pero no sirve de nada, ¿no? Y la otra también es que es de cara a las políticas migratorias y a las normativas migratorias. O sea, a mí me ha llamado la atención que se generen políticas migratorias y que se hagan reformas normativas sin contemplar claramente los parámetros que se desarrollan en las sentencias de la Corte. Como digo, o sea, no se puede creer o no se puede seguir pensando que se sigue rigiendo los mismos parámetros desde hasta 2019 en materia de movilidad humana. Si es que hay alguien aquí del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio del Interior, del Ministerio del MIES o de cualquier ámbito que esté relacionado con la generación de política y normativa o de la Asamblea, pues tiene que darse cuenta que no, o sea, que son otros parámetros los que están rigiendo actualmente. O sea, si bien la Constitución determinaba estos parámetros claros, este paraguas con esta nutrida reconocimiento de derechos de las personas de movilidad humana, no porque se inventaron y salieron porque sí, sino porque es este proceso intenso de movilidad humana que ha vivido el Ecuador y que de ahí responde nuestra Constitución, pues ahora ya en la aplicación de esos derechos es donde surge estos principios constitucionales. Entonces, no se puede estar ciego al momento de elaborar política pública o políticas migratorias o normativas migratorias de estos contenidos y de esta batería de sentencias sobre movilidad humana que tiene la Corte Constitucional. Entonces, creo que para que esto ocurra, sí, toma un tiempo. O sea, no es que con la sola emisión y la aprobación de la sentencia ya todo cambia, ¿no? Y esto en todos los procesos. Bueno, vemos lo mismo con el tema, por ejemplo, de el aborto, o sea, son temas que luego tienen que irse implementando y que tienen que irse asentando en la sociedad y la sociedad tiene que ir asumiendo estos nuevos parámetros que si bien son jurídicos, pero que mueven a un cambio social profundo, ¿no? Entonces, claro, la discriminación, la xenofobia no va a dejar de estar ahí, pero sí esto pueden ser instrumentos valiosísimos para combatir estas formas de atropello a los derechos, ¿no? Y pensando además en la lógica de la amplitud que tiene la movilidad humana, ¿no? O sea, ahora hemos hablado de inmigrantes, hemos hablado de personas refugiadas, hemos hablado de personas retornadas, pero hay más. O sea, sabemos que la movilidad humana, además está la protección de ecuatorianos en el exterior, está además la protección a las víctimas de trata, a las víctimas de tráfico ilícito de migrantes, a la movilidad interna, ¿no es cierto? Recién veía, por ejemplo, que en Galápagos hay unos temas de migración durísimos, durísimos, en donde podrían ser aplicados también estos parámetros constitucionales, ¿no? Entonces, hay desafíos todavía por venir, por conocer, pero esto yo creo que es un buen puntal para poder seguir defendiendo los derechos de las personas en movilidad humana. Claro que sí, muchas gracias, Javi. Y sí, también, digamos, todavía hay tantos temas, entre ellos incluso cruzarle con todo un ejercicio de interculturalidad Por es ejemplo. todavía todo un desafío que a veces se queda como solo en el tema de derechos colectivos o asociado al tema de pueblos y nacionalidades, pero en verdad hay unos elementos ahí que pueden ser muy interesantes de ampliarlo. Finalmente, Javi, estoy compartiendo en este momento en pantalla una sentencia del 27 de enero del 2022. Justamente la jueza ponente es Daniela Salazar Marín. Esta es la sentencia 1214-18-EP/22. Es, por así decirlo, la más que tenemos como reciente para incluir en este curso que hablaba al inicio, que es el que estamos a quienes hemos invitado es justamente quienes han aprobado este curso MOOC y queremos incluir también una breve reseña sobre esta sentencia.
¿Nos puedes comentar algunos de los estándares que tú consideras que son los más destacados sobre esta sentencia en particular, Javi? Claro. Eh, bueno, o sea, son dos últimas que salieron en tema de movilidad. Bueno, no sé si tienes también la de educación. Es o sea, salió esa, que digamos fue la última, En enero, última, ajá. pero también está la 1497, 1497-20 JP, que esa en cambio habla sobre derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes igual en movilidad humana y su acceso a la educación. Esa también vale la pena que la incluyan. Em, Porque bueno, ya se habla sobre, o sea, que la condición migratoria no puede ser una, un obstáculo para el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Pero bueno, eso respecto a la otra sentencia. Sobre esta sentencia, es una sentencia que también es muy importante en el tema de movilidad humana porque trata uno de los nudos críticos más complejos que tiene que justamente tiene la movilidad humana, que son las famosas inadmisiones en aeropuertos, ¿no? Eh, no sé si las compañeras o compañeros que trabajan o que están aquí, pues han tenido situaciones que enfrentar en las cuales se les inadmite a las personas en el aeropuerto, no les permiten el paso y a veces pasan días, e incluso ha habido casos muy terribles en los que hasta meses han pasado en el aeropuerto las personas sin poder ingresar al territorio ni ser llevadas a otro país o a su propio país. Entonces, lo que se está diciendo, y reitera de alguna manera la Corte, porque ya antes lo había dicho, es que em, digamos, la inadmisión o la imposibilidad, digamos, de que la persona pueda abandonar el aeropuerto, ¿no es cierto?, es una forma de privación de libertad, porque está impedida la persona de ejercer su libertad, es decir, no puede salir del aeropuerto, es una forma de privación de libertad y por lo tanto, primero opera y debe proceder la garantía del habeas corpus. De hecho, este caso, ¿no es cierto?, viene por un grupo de personas cameruneses y nigerianas que fueron inadmitidas en el aeropuerto y que la Defensoría Pública presentó el habeas corpus, ¿no? El habeas corpus además fue negado en primera instancia y en segunda instancia diciendo que no estaban privados de la libertad, sino que estaban impedidas de ingresar al Ecuador. Todas estas son eufemismos, evidentemente, porque justamente lo que estamos hablando es de la imposibilidad de disponer de la propia libertad. Entonces, lo que dice la Corte es eso, ¿no es cierto? Una persona que está inadmitida y que está ahí en el aeropuerto es una persona que está privada de su libertad. Segundo, el habeas corpus puede proceder frente a estas situaciones de privación de libertad, porque además en una sentencia previa ya dijo que si es que una persona está ahí, máximo podría estar 24 horas hasta que se termine su condición migratoria, hasta que hagan la gestión necesaria. Si no, la privación de libertad ahí ya se vuelve ilegítima, ilegal, ilegítima y arbitraria. Entonces, por lo tanto, puede proceder el habeas corpus, ¿no? Luego también habla temas de debido proceso, que cualquier decisión ahí tiene que ser necesariamente adoptada mediante un debido proceso y eso implica la notificación, además, conforme dice la ley, a la Defensoría Pública para que ejerza la defensa de la persona o determinar si es que requiere protección internacional. En este caso, además, se veía, porque también hubo informes de la Defensoría del Pueblo, que las personas que estaban ahí podían ser sujetas de protección internacional, sin embargo, estaban inadmitidas. Entonces, lo que dispone la Corte ahí también es que se genere un protocolo para la atención de las personas que están ahí, que se adecúen los espacios físicos para las personas que por este tiempo que decíamos de 24 horas máximo pueden permanecer ahí. Y este protocolo además implica la coordinación entre las diferentes instituciones e incluye además la obligación de que se les notifique a Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo para la tutela de los derechos de las personas, ¿no? O sea, no pueden ser simplemente inadmitidas y devueltas si es que no se está notificando a las instituciones que son encargadas de la protección de los derechos de las personas en movilidad. E incluso también se dispone una reforma a la ley de movilidad humana en ese tema específicamente. Entonces, la sentencia aquí es bastante integral en ese sentido, porque incluso está disponiendo adecuación normativa como una manera de reparación, ¿no? En este caso también ya las personas
no estaban, pero como son las sentencias de revisión, se puede generar jurisprudencia sobre los hechos del caso. Entonces, esto, por ejemplo, sería eh, indispensable que lo lean. Bueno, ya salió el reglamento, pero es indispensable que lo lean cuando ya se emitió el reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, porque son estándares que tienen que ser observados, ¿no? Eso principalmente sobre esta sentencia 1214. Sí, muchas gracias, Javi. Y tú me hacías mención a esta, a la 1497, justamente de Exactamente. educación. Exactamente. Sí, esa también vale la pena que la incluyan porque justamente es el caso de una niña que por su condición migratoria tiene problemas para acceder al sistema educativo. También es una sentencia de revisión, entonces presentó una acción de protección y fueron concedidas las acciones de protección en este caso. Recuerden también que cuando hace selección, revisión la Corte, no siempre, digamos, cambia la decisión, sino que también muchas veces lo que hace es ratificar la decisión que los jueces de garantías emitieron, incluso destacarla, ¿no? Hay algunos casos emblemáticos en los que ha pasado eso, por ejemplo, la sentencia de Los Cedros, del Bosque de los Cedros, no sé si es que han escuchado, que también es una sentencia de revisión. En ese caso, la Corte dijo, bueno, está aceptada, está correcto que se acepte esta acción de protección, pero además por estos motivos. Lo mismo hacen esas sentencias, o sea, fue aceptada la acción de protección, la Corte ratifica la decisión y señala que está adecuada, digamos, la decisión, pero establece estos parámetros, ¿no? Ahí también es importante, hay un voto concurrente del juez Grijalva, en el que se señala, se detalla un poco más y se hace un poco más de énfasis en la condición migratoria, justamente, y se señala que la condición migratoria no solamente puede ser un condicionante para el acceso, sino también para la permanencia. No puede ser un condicionante para eso, ¿no? Y que la persona tiene incluso el derecho luego a titularse también. O sea, es todo el proceso educativo en el cual implica el ejercicio del derecho a la educación y por el cual la condición migratoria o la nacionalidad, es decir, lugar de origen, no es una limitante, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Javi. Así, siendo muy honesto, esta sentencia no la teníamos para incluirla, pero con tu valiosa explicación y con la recomendación de ahora, pues también será incluida. Ya como para ir cerrando, Javi, aprovecho para que las personas que nos están siguiendo puedan hacer sus preguntas a través del chat. Quiero solamente compartir un par de comentarios. Por ejemplo, Andrés Fernando Tunubala nos comparta que sería bueno que las políticas públicas sean elaboradas con las personas en situación de movilidad, ¿no? Con migrantes, De acuerdo. pero antes de las políticas públicas se debe realizar una caracterización de la población de movilidad humana. Claro que Todo. sí, muy valioso el comentario. Y digamos, como te decía, para ir cerrando, en algún momento conversábamos sobre la situación del Ecuador, que es bien particular para el enfoque de movilidad humana, que atravesado como distintos procesos en distintos momentos, el tema, digamos, de la dolarización, también el tema de Colombia. ¿Qué nos puedes comentar tú con respecto a este tema de el enfoque de movilidad justo para el Ecuador? ¿Qué particularidades tiene? Bueno, y ahí tengo unos sentimientos encontrados, por serte así muy sincero. Por una parte, digo, sí, o sea, eh, el Ecuador tiene unas características muy particulares en el tema de movilidad humana. O sea, es un país receptor de población inmigrante, refugiada, asimismo ha sido país de emisores, país de retorno, es país de tránsito. O sea, tiene, digamos, todas estas dinámicas, estas expresiones de la movilidad humana en en este pequeño territorio y además en un corto tiempo, además que se han visibilizado, ¿no? O sea, digamos, los hitos, los momentos hito de la movilidad humana, el año 99-2000 es como lo más emblemático y desde ahí, digamos, se detona todas estas reflexiones que el Ecuador ha tenido en el tema de movilidad humana y los parámetros constitucionales. Entonces, a mí, por una parte, digo, sí, o sea, digamos, esta riqueza, este recorrido, pero en cambio tengo el otro sentimiento que es el de ver que poco hemos aprendido y que poco hemos llevado estas reflexiones a unos niveles de una normativa adecuada o de una política pública adecuada. Quizá por lo que dice el compañero que escribió el chat, también poco se escucha a las personas migrantes, ¿no?
poco se escucha a las personas que son los titulares y los sujetos de derechos del momento en que se formulan las políticas públicas. Hay mucho temor de escucharles y de verles como sujetos de derechos. Y entonces eso hace que eh, no hayamos aprendido mucho, y digo no hayamos aprendido mucho porque veo que son formas circulares de comportamiento. Es decir, ingresa población colombiana, hay ciertas medidas que se toman, muy coyunturales, reaccionando al momento, luego se cierran las puertas, luego se intenta poner trabas, visas, etcétera. Ingresa población cubana, misma situación, ¿no? O sea, es como un círculo que se va viendo en cuestiones de inmigrantes. En cuestiones de migrantes, siempre los inmigrantes han sido vistos más bien como un bastión electoral, no he visto yo políticas sostenidas de protección de a personas en el exterior, menos aún para personas retornadas. Entonces, sí siento yo que todavía es incipiente, ¿no es cierto? El tema de asistencia humanitaria está entregada sobre todo a ONGs, el Estado es desentendido completamente sobre el tema. Y veo yo, por ejemplo, como Colombia, que no tiene una experiencia migratoria y en movilidad humana como la nuestra, más bien ha sido un país expulsor o emisor de población refugiada principalmente, y sin embargo, ellos gestionaron el flujo migratorio venezolano tan masivo y con las dimensiones que tiene, de una muchísima mejor manera que el Ecuador, ¿no? O sea, generaron permisos, con todos los peros que puede tener, pero fue una gestión mucho más adecuada, pensada, eh, de cómo viabilizar las políticas migratorias acorde a la realidad y no desde una lógica de escritorio en la que uno que creer que por poner más requisitos ya la migración se frena, y no es así. Entonces creo que esos sentimientos encontrados tengo yo, ¿no? Y no, incluso desde la academia se vuelven a estudiar los mismos temas, desde las ONG se vuelven a las mismas prácticas que muchas veces caen en el asistencialismo. eh, y ahí me pregunto qué hemos aprendido en casi 20 años de ser un país con una intensa movilidad humana. Esa es la pregunta que me Javi. hago. Vamos a dar paso a unas preguntitas. Quienes tengan la intención de hacer una pregunta a Javi pueden levantar la mano. Voy a dar la palabra primero a Lorena Morillo para que nos ayude con una consulta. Por temas de tiempo, lamentablemente no vamos a poder responder a todos los requerimientos de preguntas, pero sí a algunas que estén aquí presentes y que sean las primeras, por así decirlo, en hacer la consulta. Lorena, por favor, te escuchamos. Perfecto. Hola, qué gusto estar aquí. Javi, ¿Qué tal? quería preguntarte, bueno, ya nos has comentado justamente todo un poco el camino que has recorrido, los análisis que se han hecho alrededor de la generación de todas estas sentencias. Quería preguntarte como parte del equipo de uno de los jueces que salió recientemente de la Corte por el sorteo que se dio. Quería preguntarte a tu criterio, ¿cuál consideras que son los principales desafíos o los principales retos de la Corte en materia de movilidad humana, en materia justamente de protección de derechos de las personas de movilidad humana? ¿Qué retos quedan, qué desafíos todavía le queda a la Corte Constitucional? Bueno, por una parte creo que es resolver algunos temas que tiene pendientes todavía. Las causas, como decía, hay una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad Humana, hay una demanda de inconstitucionalidad, de hecho presentada por la Defensoría del Pueblo en 2018-19, de los acuerdos migratorios que establecieron la visa para población venezolana, que son dos grandes temas que inciden en el tema de movilidad humana muy fuertemente y que la Corte todavía tiene por resolver. Y también, como les decía, o sea, hay otras dinámicas de expresiones que no han sido trabajadas todavía por la Corte, ¿no? O sea, decía el tema, por ejemplo, de protección de ecuatorianos en el exterior, el tema de migración interna, el tema de víctimas de trata, el tema de tráfico de migrantes, o sea, hay muchas aristas que no han sido tocadas y como decían también, incluso eh, en, en, en una interseccionalidad con otras perspectivas, ¿no? Como la intercultural, por ejemplo, o sea, decir, por ejemplo, esto, ¿no? Que el alcance de la interculturalidad no solamente estamos hablando de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino también hay una interculturalidad que se practica en el ámbito de la movilidad humana, ¿cierto? O sea,
hay encuentros y hay tensiones y hay formas de sinergias culturales que se logran a partir de la movilidad. Entonces creo que esas son cosas que todavía faltan. O sea, yo creo que el desafío es muchísimo todavía en el tema de movilidad humana eh, que queda todavía por ver, ¿no? Gracias. Vamos a dar la palabra a Alexa Valladares. Alexa, te escuchamos, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, presentarme. Yo pertenezco a las personas de movilidad humana de la comunidad venezolana. Estoy actualmente en Esmeralda y bueno, he liderizado mucho todo el tema de ayudas humanitarias y protección a las personas de movilidad humana que pasan como tránsito en este territorio y que se quedan en el territorio. He sido, como quien dice, defensora de manera muy voluntaria de muchas de estas personas que se les han vulnerado derechos. Entonces, un poco mi intervención va en función de la exposición que ustedes acaban de hacer y me suscribo mucho a las palabras que decía Javier en cuanto a toda la realidad que muy bien la supo decir de la situación real de la movilidad humana. Hay una realidad que no se puede dejar ver, es que la movilidad humana que actualmente está viviéndose aquí en el Ecuador no es cualquier movilidad humana, no es ni comparable al pasado, porque ha sido una movilidad humana muy significativa con relación a la población migrante venezolana que tiene unas propias características. ¿Por qué? Por la vulneración de derechos con los que ya nosotros llegamos aquí. Tenemos una realidad con relación a nuestro derecho de la identificación que nos imposibilita mucho al lograr un estatus migratorio aquí de manera legal. Entonces, esa realidad hace que todos los demás derechos a los cuales nosotros queremos ejercer se vean de una manera u otra violentados, no sé, se vean, eh, digamos que limitados desde el ejercicio. ¿Por qué? Al no contar nosotros con un pasaporte, se hace difícil que nosotros podamos lograr obtener una visa. No digo que seamos todos, pero sí en su gran mayoría. Muchos de los que pudieron emigrar estos últimos años emigraron apenas con una cédula de identidad. Es por ello que el trabajo que se tiene que hacer en materia de movilidad humana tiene que ser un trabajo real en función de conocer cuáles son las características que realmente se resaltan y que puedes dársele una solución verdadera a esta comunidad. Yo considero que desde el gobierno, desde los entes encargados con competencia de movilidad humana, se tiene que hacer un estudio real de estas personas en movilidad humana para que exista una normativa efectiva para poder nosotros ejercer nuestros propios derechos aquí de manera más expedita y real. Lo digo porque tengo 4 años aquí, de una manera u otra he estado luchando por mantenerme legal en el país con relación al estatus migratorio para poder acceder a una inclusión económica, una inclusión social, y con eso yo todavía no me considero que estoy incluida. No considero que pueda acceder a todos a mis derechos en pleno, a pesar de que considero que soy una persona que me considero útil para el país y para aportar en todos los sentidos. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Cómo yo siendo migrante me siento así? ¿Qué está fallando? ¿Qué está pasando en el sistema que no me permite, siendo yo una persona que pudiera aportar mucho al país y que busca pegarse a la ley, no logro todavía conseguir esos canales con facilidad? Entonces, hacía el ejemplo de Colombia. Colombia efectivamente simplificó mucho sus casos en función de darle un permiso a las personas con conocimiento de la realidad con la que vienen y le facilitó mucho la inclusión. Entonces, retos sí hay y muchos, pero tienen que partir de conocer a ciencia cierta las cualidades específicas con las que viene la comunidad migrante de hoy en día, en especial de la comunidad venezolana, porque entiendo que no somos los únicos, pero sí una gran cantidad significativa es la que está llegando, la que ha estado llegando al Ecuador y que marca la diferencia en relación a las demás poblaciones migrantes que han llegado al país. Entonces, yo de verdad celebro estos espacios y espero que estos espacios puedan masificarse en la mayor medida para que nosotros como comunidad migrante podamos conocer más nuestros derechos y también elevar la voz por aquellos que quizás no tienen las cualidades o que no pueden hacerlo, porque sí se requiere de la asistencia y el apoyo de la Defensoría del Pueblo, se requiere de la Defensoría Pública, se requiere del gobierno, se requiere de las juntas cantonales, se requiere de todos los niveles de gobernabilidad para que realmente pueda haber un cambio significativo en la población que actualmente está aquí. La ley que
que nosotros ahorita tenemos de la Ley Orgánica de Movilidad Humana no es una ley que nos favorece al 100%. Aplaudo los avances que ustedes de una manera u otra tienen en movilidad humana porque nos le dan la espalda a la movilidad humana y eso es algo que es digno de reconocer, pero sí hay mucho que avanzar. Hay mucho que hacer modificaciones en función de qué, de la humanidad, en función de los derechos humanos, porque nosotros somos seres universales. Nosotros somos seres que tenemos derechos y deberes y estamos dispuestos a cumplirlos. Entonces, bueno, en ese sentido quería yo participar y darle las gracias por darnos la oportunidad de estar en este encuentro y si se promueven muchos cursos más, pues ahí me tendrán. De verdad, muchas gracias. De hecho, el agradecimiento es para usted, Alexka, precisamente por poner la voz justamente en este escenario. Hay un par de comentarios que con esto creo que vamos a ir cerrando, Javi. El primero es con respecto a estas medidas restrictivas que se dan en las fronteras. Siempre está reñido todo el tema de seguridad también. Y lo otro es sobre la Corte en materia de promoción. ¿Qué más será que tiene que hacer la Corte? Eso lo han enviado también en privado. En materia, ya no tanto como lo tutelar, lo judicial, en el campo de lo jurídico, por así decirlo, ya no tanto ahí, sino en el campo social. ¿Será que la Corte puede hacer algún avance más? Y por supuesto, ¿qué comentario te merece lo que acaba de decir también Alexka? Eh, bueno, primero quisiera comentar lo que está en el chat, ¿no? Que es el tema este de las medidas restrictivas en relación a principios que no solamente es del tema de no devolución, sino universal, sino está el derecho a migrar, la no discriminación por condición migratoria o por el origen nacional. Eh, o sea, la premisa es esta, no se puede imponer requisitos que no estén acordes a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos. O sea, esa tiene que ser la premisa. Cualquier requisito que se establezca para ejercer el derecho a migrar, y cuando digo ejercer el derecho a migrar implica el ingreso, la permanencia, el tránsito o el retorno, no pueden ser contrarios a lo que establece la Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y eso implica justamente respetar principios como la no devolución, como la igualdad y no discriminación, entre otros, ¿no? En particular, el principio de ciudadanía universal, por ejemplo, ese es otro reto que tiene la Corte, que es cómo ir desmenuzando este principio que está en la Constitución, pero que poco desarrollo constitucional ha tenido. Pero este principio, de alguna manera, se puede pensar como la maximización del derecho a la igualdad, ¿no? O sea, es pensar la ciudadanía en unos términos absolutamente plenos. Es decir, que el hecho de cruzar una frontera no implique ninguna distinción en el ejercicio de los derechos. Es complejo. O sea, digamos, en principio, como idea, puede ser formulado, pero ya en la práctica sí va a tener ciertas complicaciones, pero digamos cualquier disposición o cualquier medida que tome el Estado tiene que ser atendiendo a eso, a que su constitución le llama siempre a una maximización del principio de igualdad y no discriminación, es decir, menos distinciones entre personas por el origen nacional o por la condición migratoria. A eso llama la ciudadanía universal. Entonces, hacia eso hay que tender, por una parte. Y si no se tiende a eso, pues justamente se pueden activar acciones como las que hemos visto, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad. Si es que las personas creen que una medida o un requisito no está acorde a la Constitución, pueden activarla. Y eso es importante que lo sepan. No es necesario que sea a través de un abogado. La acción pública de constitucionalidad es una acción que puede presentarla cualquier persona, cualquier persona. Porque la idea es esto, que la Constitución se acerque a las personas. Y ahí voy de la mano de lo que decías tú sobre el tema de promoción. Bueno, si bien el rol de la Corte es principalmente un rol tutelar, ¿no es cierto?, de protección jurisdiccional de los derechos, también tiene un brazo que es el Centro de Derechos, el Centro de Estudios, perdón, Constitucionales, que es, digamos, el encargado un poco más de la promoción más que de los derechos, de las sentencias, además, que hace la Corte, ¿no? Porque además el universo de sentencias que tiene la Corte es bastante amplio, pero a través del SEDEC se ha estado promoviendo algunos aspectos importantes, como por ejemplo
junto con Naciones Unidas, se está lanzando unas herramientas, digamos, justamente de sistematización de todos estos estándares constitucionales para la protección de derechos de personas de movilidad humana. Y luego esto también tiene que traducirse en cursos, en formas pedagógicas, dependiendo además de para quiénes se quiera. Pero digamos, ese digamos es el brazo y es un desafío todavía para la Corte, el cómo hacer pedagógicos estas sentencias y el difundirlas y el promoverlas, aunque el énfasis sea mucho más desde la protección. Digamos, la Defensoría tiene esta ventaja que tiene casi, o sea, pues puede llevar el campo de la protección, pero también al mismo tiempo tiene y está obligada también a hacer la promoción. O sea, el énfasis de la Corte siempre va a ser más del ámbito jurisdiccional de protección, pero no sin dejar de ver lo otro, ¿no? Que también tiene un ámbito ahí de promoción. Eso, y respecto a lo que decía Alex, que yo comparto completamente lo que dices tú, o sea, es una visión mucho más integral de lo que hay que hacer y además tú tienes la legitimidad de tu voz migrante en la cotidianidad, ¿no? Y a la cual yo pues también valoro enormemente. O sea, hay que seguir empujando esta lucha, ¿no? Pero digamos, las cosas no se obtienen de un día para el otro. Y es lo que les decía, he visto en el tiempo que he trabajado, he visto a veces estos movimientos circulares, como que parece que estamos avanzando en algo y luego volvemos a lo mismo. Y creo que de eso están hechas las luchas de los derechos. O sea, no son luchas lineales eh, y a veces son espirales y a veces son rectas y a veces son cuestas y a veces... Y lo mismo pasa en el campo de la movilidad humana, ¿no es cierto? Logramos una ley de movilidad humana, pero no como se la buscaba, luego hay un reglamento, pero no se lo busca, ahora estamos a las puertas quizá de un proceso de regularización para la población venezolana, habrá que ver cuáles son los parámetros que se ponen. Entonces siempre hay que estar en esta lucha, ¿no? Es de buscar los mejores parámetros para el ejercicio de derechos y si es que no los hay, pues tomar las herramientas para poder exigirlos. Y lo que les he presentado, pues son eso, no son fines en sí mismos las sentencias. No es un fin en sí mismo sacar una sentencia o resolver un caso. Se vuelven medios, se vuelven instrumentos para las luchas cotidianas, ¿no? Que desde cada cual en sus espacios, en sus trincheras, en sus organizaciones, en sus instituciones, las pueden hacer suyas y tener argumentos más potentes para la defensa de los derechos. Eso. Claro que sí, muchísimas gracias, Javi. De verdad, este es un recurso súper importante que lo vamos a ir incluyendo en nuestros cursos virtuales, en el video, digamos así, también con algún ejercicio metodológico y pedagógico. Yo quiero agradecerte mucho por tu participación, por tus comentarios. Quiero también agradecer a todas las personas que nos han acompañado y voy a cerrar este evento con una frase de Paulo Freire que nos inspira mucho y nos invita como a continuar y a posicionarnos y a seguir justamente cambiando estos patrones, estas inequidades que de verdad afectan mucho. La frase es la siguiente: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Javi. Te doy la palabra y con esto cerramos para que te despidas. No, más bien agradecerles a todas, todos ustedes. Gracias por la invitación. Ha sido muy bonito además la dinámica, cómo se ha dado con los videos, con ver fragmentos de las sentencias. Y sobre todo les invito a que esto sea una provocación, ¿no? Una provocación para que lean las sentencias, para que critiquen las sentencias, para que utilicen las sentencias y porque hay un trabajo además que es importante, o sea, de gente que creo que se lo ha tomado en serio el tema de los derechos y de que estar en un lugar en donde se está, pues es para aportar en ese sentido. Así que muchísimas gracias y esperemos vernos pronto en otra ocasión. Un saludo a la Mónica Bonilla que también me manda directamente por el chat. Gracias David, gracias Lore, gracias a todos los compas del equipo de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. Un saludo y una muy buena tarde a todas, a todos y a todos. Procedo a cerrar la reunión. Muchísimas Gracias.